Bien, queridos estudiantes, reciban mi cordial saludo. Les habla el profesor Rubén Arbañín Rivadeneira, encargado de desarrollar el curso del ciclo virtual 2019-1. En esta oportunidad vamos a tocar el tema correspondiente a la semana número 7. Lo que vamos a ver es división de polinomios, que es una operación que se establece entre dos polinomios. Obviamente que cada uno de ellos tiene que tener ciertos requisitos, condiciones necesarias y suficientes para que se pueda establecer esta operación. A decir verdad, una división de polinomios no es otra cosa que una operación que se establece entre dos polinomios dados, de tal fortuna que me permite encontrar el polinomio llamado cociente y el resto, ¿no? El resto se sabe que tiene que cumplir ciertas condiciones, como por ejemplo el grado del resto no puede ser mayor que el grado del divisor. El grado del cociente lo podemos obtener como la diferencia entre el grado del dividendo y del divisor. Ahora bien, ya en la parte de los ejercicios vamos a abordar precisamente cuáles son los métodos, ¿no? En honor a la verdad, hay muchos métodos para dividir polinomios, pero nosotros vamos a tratar en lo posible de situarnos en dos métodos, el método de Horner y el método de Ruffini, que por llamarlo así son los métodos más comerciales, ¿no? Horner sí es aplicable para dividir polinomios de cualquier grado. Sin embargo, Ruffini tiene ciertas restricciones. No siempre vamos a poder aplicar Ruffini y eso lo vamos a ver precisamente en el mismo desarrollo de nuestra práctica. Cuando veamos por qué aplicamos Ruffini y por qué no aplicamos Horner o caso contrario, ¿no? Ahora, también existe un método conocido como, que vendría a ser un subcaso, por llamarlo así, del método de Horner. Se refiere al método de Horner invertido. En su momento vamos a explicar con detalle cómo funciona cada uno de estos métodos. También hay que tomar en cuenta acá lo que es el algoritmo de la división. Esto lo conocemos desde la primaria realmente, ¿no? Cuando empezamos a trabajar con la división, que es una nueva operación, se sabe que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Entonces, ese algoritmo en algunas ocasiones nos va a servir precisamente para poder resolver los problemas. Finalmente, vamos a abordar la parte del teorema del resto, que es un problemita en el cual lo vamos a aplicar, ya lo vamos a ver precisamente en el desarrollo de nuestros ejercicios, cuando nos solicitan precisamente el resto. Este teorema, como su nombre lo dice, no me permite calcular cociente o otro elemento de la división. Pero sin embargo, si me piden el resto o algo referido al resto, entonces sí podríamos aplicarlo, pero eso también está sujeto a ciertas condiciones que se debe establecer en la misma división. Bien, entonces eso es básicamente lo que les quería comentar con respecto a lo que vamos a desarrollar en esta sesión de aprendizaje. División de polinomios, como repito, vamos a enfatizar los métodos y por ahí también vamos a trabajar con el teorema del resto. A continuación, pasaremos entonces a desarrollar nuestra práctica correspondiente a esta semana número 7. Bien, queridos estudiantes, entonces vamos a desarrollar los ejercicios del 1 al 8 que tienen que ver precisamente con los temas que hemos mencionado en la parte teórica. Veamos a continuación el problema número 1. Nos dice que determine el producto de coeficientes del resto. Les había comentado precisamente en la teoría dada que cuando hablamos de división aparecen precisamente dos polinomios que están dados, que son el dividendo y el divisor. Y de lo que se trata es encontrar el cociente y el resto. En este caso me dice que determina el producto de coeficientes del resto que se obtiene al dividir P de X por D de X, donde el término independiente del cociente es 3. Entonces, toda vez que es una división, yo puedo hacerme la idea de que tengo acá P de X, que viene a ser el dividendo. Por acá tendríamos D de X, nuestro D de X, que viene a ser el papel de divisor. Tendríamos Q de X, llamado cociente, y también R de X, que es el residuo. ¿No es cierto? Ahora bien, sabemos, lo había comentado, que nosotros desde la primaria nos habían enseñado lo siguiente, y en toda división, y acá no va a ser la excepción, en toda división se cumple que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. A eso le conocemos nosotros como el algoritmo de la división. Entonces podríamos decir acá, como parte de la solución, paso 1, por algoritmo de la división. ¿Qué es lo que se tiene? P de X. P de X es, en este caso, X a la
n más 1 menos 2x a la n más x más 1. Ese es p de x. Igual al divisor. El divisor en este caso es x al cubo menos x al cuadrado menos 4x más 4. Que por ahí podríamos factorizarlo, ¿no? Por ejemplo, de los dos primeros, por acá hace un borrador. De los dos primeros factorizo x al cuadrado. ¿Qué me quedaría? X menos 1. De los dos últimos factorizo menos 4. ¿Qué nos queda dando? X menos 1. Factor común, x menos 1. ¿Qué nos quedaría? X al cuadrado menos 4. Pero el último factor, x cuadrado menos 4, es una diferencia de cuadrados. Entonces sería x más 2 por x menos 2. Entonces lo podríamos escribir así, ya factorizado, ¿verdad? Sería x menos 1, x menos 2, multiplicado por x más 2. Ya está factorizado. El cociente no lo conozco. Voy a ponerle q de x. Más el residuo. El residuo en este caso, como no sabemos, vamos a ponernos en el peor de los escenarios. El máximo grado que puede tener el residuo es un grado menos que el grado del divisor. El grado del divisor es de grado 3. Entonces, como máximo, el resto podría tener grado 2. Vamos a considerar entonces que acá tendríamos ax al cuadrado más bx más c. Dado que no sabemos nada con respecto al resto. Esto que está en la llave naranja es el resto. Y todo eso ocurre gracias al algoritmo de la división. Nótese ahí, dividendo, es esto que está en el primer miembro de la igualdad, es igual al divisor que ha sido factorizado, multiplicado por el cociente que le he puesto con verde y le sumo el resto. En este caso me estoy poniendo en el peor de los escenarios, el mayor resto posible. Entonces, en problemitas de este tipo, este es muy clásico, inclusive en algunas oportunidades ha venido en los exámenes, hay que tomar en cuenta que, dado que no conocemos q de x, se trata de eliminarlo. Y acá tendríamos precisamente las condiciones ideales para poder encontrar los valores de a, b y c. Bastaría hacer lo siguiente, cuando x vale 1, hago los reemplazos respectivos, nótese que si x vale 1, todo esto se va. Lo mismo pasa cuando x vale 2 y cuando x vale menos 2. En honor a la verdad, podemos tomar cualquier valor para x, pero saquemos provecho de que para esos valores que hemos mencionado, esta expresión se va, porque esto se hace 0, esto se hace 0 y esto también. Entonces decimos acá, las cuentas evidentemente las vamos a obviar, ¿no? Entonces tenemos acá 1.1. Si x es igual a 2. Vamos a ver, ¿qué pasa si x vale 2? Nos quedaría lo siguiente. Acá nos quedaría 2 elevado a la n más 1. Menos, acá te quedaría 2 por 2 a la n. Más 2 más 1. Igual. Si x vale 2, nótese acá, esto es 0 y lo anula todo. Acá nos quedaría entonces 4a más 2b más c. Es decir, de acá me sale una primera ecuación. ¿Cuál es? 4a más 2b más c es igual a 3. Porque esto se va, miren, esto se va. Entonces acá sale la primera ecuación, 4a más 2b más c es igual a 3. Una primera ecuación. 1.2. El otro valor para el cual se va esa expresión es x igual a 1. Ya lo hemos dicho. Veamos qué ocurre si x vale 1. Acá nos quedaría 1 elevado a cualquier potencia sería 1. 1 elevado a la n es 1 por 2, 2. Más 1 y es igual. Si x vale 1, nótese, este factor es 0 y anula todo, se va. Acá nos quedaría, cuando x vale 1, sería a más b más c. Por lo tanto, de acá se desprende la siguiente ecuación. La ecuación que va a resultar acá es que a más b más c
resulta ser igual a, acá tendríamos 1 y 1, 2, con este 2 se va y te quedaría finalmente 1. Ahora bien, ¿qué más tendríamos? Por ejemplo, el término independiente del cociente. Ya. Nosotros sabemos que si tenemos un polinomio y estamos interesados en hallar el término independiente, bastará evaluarlo en 0. ¿No es cierto? Entonces evaluamos en 0, 1.3. Dado que tenemos esa condición, x igual a 0. Vamos a ver qué se obtiene. Si x es igual a 0, reemplazando, nótese, acá te queda 0, por acá te queda 0, acá también te queda 0 y finalmente nos quedaría 1 en el primer miembro de la igualdad. En el segundo miembro de la igualdad, por acá nos quedaría 0 menos 1, menos 1. 0 menos 2 sería menos 2. 0 más 2, 2. Multiplicado por q evaluado en 0. Más, ojo, como estoy evaluando en 0, esto se va y nos quedaría c. Pero acá hay un dato. Q de 0. Ya hemos visto que todo polinomio evaluado en 0 nos da el término independiente, que en este caso me dicen el término independiente del cociente es 3. Ese es dato, pues lo pongo con amarillo. Entonces resulta que acá, resolviendo, se obtiene que c es igual a menos 11. Y como ya conocemos este valor, vamos a subrayarlo por acá. Ya conocemos el valor de c, entonces me va a permitir reemplazar en estas ecuaciones, llamémosle acá 1 y 2, una primera ecuación, por acá tenemos una segunda ecuación. Como ya tenemos c, reemplazamos en 1 y 2, entonces 2, como segundo y último paso, reemplazamos en 1 y 2. Y al reemplazar me va a quedar la siguiente ecuación, ¿no? Acá te quedaría menos 11, pásalo para acá, sería pues 12 más 3, 15, ¿no? Entonces tenemos acá lo siguiente. Primero, 4a más 2b es igual a 14. Veamos. Entonces menos 11, ¿no? Más 3 sería 14. Reemplazando en la segunda ecuación me quedaría pues, como c vale menos 11, acá nos quedaría que a más b es igual a 12. Dos ecuaciones con dos variables, entonces resolviendo este sistema, llegamos a la conclusión de que a es igual a menos 5, mientras que b resulta ser igual a 17. Ya tenemos los valores entonces de A y de B. Con eso tranquilamente podemos dar respuesta al problema. ¿Qué es lo que nos pide el problema? Observen. Determine el producto de coeficientes del resto. Entonces acá, como parte final, diríamos el producto de coeficientes del resto va a ser igual a. Ojo, el resto es lo que está por acá. Sería A por B por C. A por B por C. Como ya han sido encontrados, acá están en esas burbujas verdes, sería 17 por menos 5 por menos 11. ¿No? A es menos 5, B sería 17 y C es menos 11. Haciendo la multiplicación respectiva llegamos a 935. Esta es la respuesta al problema número 1. Y la respuesta, por cierto, la encontramos en la alternativa A. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para resolver este problema? El llamado algoritmo de la división, que eso lo conocemos desde la primaria, por exagerar, ¿no? Dividendo es igual a divisor por cociente más el residuo. Lo otro ya son operaciones que hay que establecer. Veamos el problema número 2.